El verdadero video que todo el mundo está buscando realmente. Muchos te explican cómo preparar un mate, pero no te cuentan todo, te cuentan hasta la mitad. Y vos no sabes si eso sirve para un mate de vidrio, mate de metal, mate pequeño, mate chico o inclusive un mate de calabaza. Voy a tratar de ser rápido, dinámico y que no nos tome más tiempo para que de una vez por todas entiendas cómo hacer, qué es el mate y cómo se prepara. Esta es la famosa yerba mate. La yerba mate, como verán, es como un polvito, para que tengan idea, que puede ser con más o menos palito. Como ven, cuando es suave, cuando contiene un poquito más de esto, ¿no? Lo que están viendo acá, miren, porque es más palito, pero cuando es más polvo, como ven acá, el polvito la hace más intensa. Por eso cuando van a los supermercados pueden encontrar paquetes de yerba que dicen fuerte, suave, algunas mezcladas con otras hierbas, algunas vienen azucaradas ya con azúcar, pero generalmente el verdadero mate no se toma con azúcar. Si le dan a probar con azúcar es mejor para comenzar en este rito de tomar mate. Así que seguimos. Este es el mate para principiante. Tenemos un mate intermedio y tenemos un mate súper grande. La diferencia entre los tres es solamente el tamaño, porque el producto va a ser el mismo, la yerba que ven ahí. Y si hablamos de la yerba, también tenemos que hablar de las bombillas. Muy sencillo. El mate grande lleva bombilla más grande por una cuestión de tamaño. El mate chico o los mates chicos llevan una bombilla más pequeña. Es usar la lógica, ¿ok? No hay ningún secreto. Pueden tener bombillas hechas a mano, bombillas prefabricadas, pueden ser de acero inoxidable como en este caso, o pueden ser ya un poquito más trabajadas. Eso depende de cada uno, pero no te van a sacar ni te van a aportar nada de sabor, ni la bombilla ni nada. Lo único que te va a dar el sabor del mate es esto que están viendo acá, la yerba mate, que hay variedades muchísimas. Hay orgánicas, sí, pero generalmente son todas orgánicas porque es de la hoja de la yerba mate. Y si están preguntando ¿qué es esto? A ver, adivinen, ¿qué es esto? A ver, digan ahí en la audiencia. Esto es otro tipo de mate. En realidad es un mate artesanal. La peculiaridad de este mate es que esto sí juega un papel importante en el sabor y la intensidad de la yerba mate. Como ven, esto se cura con la yerba mate. ¿Qué se le hace? Se le pone yerba mate aquí adentro y se lo deja por 1 o 2 semanas. Una vez que ya se curó, decimos nosotros, que ya va a cambiar de color su interior, y lavarlo, obviamente, propiamente, lo podemos usar para comenzar con nuestro ritual del mate. La diferencia entre estos y obviamente este es para el máster cebador, pero lo más importante, que no hay ninguna diferencia entre sabores, salvo que es más intenso porque es una madera que le va impregnando el sabor característico de la propia madera o de la calabaza en este caso, ¿ok? Pero la materia prima, como le digo, que no le vengan a cambiar la idea, es una simple yerba mate. La mayoría de las yerbas mate son iguales, ¿ok? Hay algunas que la mezclan con yerbas de otras regiones, pero a mí me gusta el sabor original, que es el sabor propio de la yerba mate. Listo, entonces ya sabemos lo que son las bombillas y me faltó este último palín. A ver, ¿saben qué es esto? ¿Se animan a saber qué es esto? Obviamente acertaron. Es para limpiar la bombilla. Como ven acá, se introduce por la punta. Después de 2-3 meses siempre es bueno. Acuérdense entonces, si van a comprar un mate, les sugiero que no se compren un mate ni de madera ni de calabaza, porque son bastante fuertes, y que la yerba sea suave, porque si no, no la van a aguantar. El sabor del mate es más o menos parecido a los que recién están empezando a un café muy intenso. Es como algunos le dicen que tiene ese sabor parecido al tabaco, para que sea una idea. Para mí no, por supuesto, porque yo desde pequeño, desde los 3 años que estoy tomando mate y ya mi paladar está acostumbrado. Entonces, recapitulando, ¿querés comenzar a tomar mate? Cómprate un mate pequeño, estos de metal, ¿ok? Para introducir la yerba mate, a ver si verdaderamente te gusta. Miren, el tamaño entra en una palma. Después
Si les va buscando más el sabor, si les va gustando, agarran uno más, un poquito más grande, ¿ven? Ya este ya no me va entrando mucho en la palpa, pero lo van a ir descubriendo ustedes. Y si después son más atrevidos y quieren que el mate le dure más el sabor intenso toda la noche, ya uno más grande, ¿ok? Acá entra, por supuesto, mucho más yerba. Y este, por supuesto, si son... si se quieren atrever a un mate de madera, también lo pueden hacer. Generalmente son pequeños, hay algunos que son mucho más grandes, ya sabemos. Lo que ven a mi derecha es un yerbatero, ¿ven? Un yerbatero donde ponemos la yerba. La yerba, esta misma yerba que ven ahí, van a ver cómo cae, ¿ven? Esto es un yerbatero. Es para poner el contenido de la yerba y viajar por la ruta, ir a jugar a la pelota, ir a ver a tu hijo o lo que sea. Esto te acompaña a toda hora para cambiar, obviamente, la yerba cuando esta ya pierde su sabor, ¿ok? Ahora vamos al método de preparación. Y me faltaba el termo, obvio. No se olviden del termo, ahí donde van a poner el agua, para que puedan tomar su mate, el mate que ustedes quieran, con la bombilla que ustedes quieran. Y empezamos. Ya vamos a preparar el mate de principiante, que es más pequeño, como hablamos anteriormente. Lo que se va a hacer es poner yerba. Si quieren me preguntan, ¿ves? No hay ningún secreto, lo llenamos de yerba, pura yerba. Esto es yerba, lo llenamos de yerba. Ahí. Como es pequeño, obviamente lleva menos yerba. Quizás sea mucha yerba para este tipo de mate, porque como le vamos a poner agua y la bombilla se tiende a hinchar y te va a llegar la yerba hasta el tope. Pero les quiero enseñar lo básico. Una vez que le ponemos la yerba, muchas personas hacen esto. ¿Saben por qué? ¿Ven la palma de mi yerba? Esa sería la resina o el polvito de la yerba. ¿Qué hace esto? Le da intensidad a la yerba mate. Esto le da intensidad. Entonces, muy fácil. Cuando tienen una yerba muy fuerte, hacen ese método de filtración. ¿Ves? Es el polvito de la yerba. No pasa nada. Ahora, como esta yerba es muy suave, a mí me gusta un poquito más suave, intermedia, no tiene tanto polvito. Como les expliqué anteriormente, tiene más palitos de esto y hojas grandes. Pero hay yerbas como en Uruguay o en el sur de Brasil que es mucho más polvo. Una vez más, se los repito, una vez que lo tenemos con yerba, ponemos la mano, sacudimos, tiqui, 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 y ahí lo damos vuelta, ¿ven? Sigue saliendo verde, pero ya es suficiente. Como es suave, a mí no me molesta. Cuanto más le dan, más polvito van a sacar, por supuesto. Entonces, lo que hay que tratar ahora es que la yerba quede de un lado. Como este es un mate muy chiquito, vamos a tratar de hacerlo. Lo que vas a hacer es esto. ¿Ves? Cómo le vas quedando el huequito de este lado. Entonces te queda toda la yerba de este lado. ¿Para qué? A ver si adivinan. Obviamente queda de ese lado para introducir la bombilla. Entonces esta va a ser la yerba nueva. El agua siempre se le va a echar donde está la bombilla, para que te dure más, para que el sabor del mate te dure más. Eso es una técnica popular en Argentina, por lo menos en Argentina, ¿ok? O sea, una vez que te quedó el huesito, el pocito, lo que pasa es que es muy difícil con un mate tan chiquito, entonces hay que tratar de buscar ese huequito, ¿ok? Ese huequito que te quede de un lado, o sea, la yerba más de un lado que del otro. Entonces lo que se va a hacer, muchas personas le echan un poquito de agua ahí, primero para que se asiente y después les introducen las bombillas. En este caso, acuérdense, voy a usar una bombilla chiquita, porque el mate es chiquito, ¿ok? Porque si pongo una bombilla grande, como en este caso, una super bombilla, miren el tamaño, ¿ok? No va. Eso va para los mates más grandes. Entonces, vamos con el mate chiquitito, que le voy a poner aquí la bombillita, como ven. Entonces, mire cómo se entierra la bombilla. Entonces, ahí, bien en ese borde, introducimos bien hacia adentro la bombillita. Miren cómo quedó. Como les dije, es un mate chiquito, no se nota la diferencia del hueco, pero miren qué espectacular. Y lo que van a hacer, ahí se van a iniciar en el rito. Ahí van a ver la gloria, si les gusta o no. Hablemos del agua. El agua no debe estar hirviendo, tiene que ser esos grados anteriores a que hierva. A mí me gusta muy caliente, a otras personas les gusta tibio, pero a mí me gusta como la temperatura del café. A ver, para que se den una idea, la temperatura del café o del té. Van a inclinar hacia aquí, hacia la dirección donde va a salir el agua. Y el agua se la vamos a tirar en la bombilla, en el huequito, ¿ven? Ok, no lo tienen que llenar al mate. Ahí, suficiente, listo. Como es el primer mate,
¿Ven cómo se absorbe? ¿Ven cómo se va absorbiendo el agua? ¿Ven cómo se va? Ya se observó, pero tiene agua abajo. Como es chiquitito, se fue todo para abajo. Pero ven, la idea es llevar, ya se hinchó. ¿Ven cómo se niveló al otro nivel de la yerba? ¿Ok? El huequito. Voy a echar un poquito más, ¿ya? En la bombilla siempre se echa. Se inclina hacia la bombilla y se echa en la bombilla. Miren, ahí ya se dan cuenta. Miren esa espumita. Como el mate es muy chiquito, no sale esa espumita tan blanca. ¿Ven? ¡Qué delicia! Entonces lo que les queda después es probarlo. Y ya se iniciaron en el mate. Lo pueden hacer, ojo, no se vayan a quemar porque esto calienta mucho. Entonces después solo hacer el sorbo. Y escuchen el ruido que hace el mate. Escuchen. Ay, 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 me acabo de quemar. Me acordé de mi madre, me acordé de todo, de las madres de los otros. Me acabo de quemar la lengua, ¿ves? Eso les va a pasar si se confían. Tomen siempre un sorbito pequeño. Yo me quería hacer el guapo y mi agua está muy caliente. Y me quemé la lengua, realmente. Y no pude hacer el ruidito porque obviamente está caliente. Y si me tomo el sorbo tan caliente me quemo toda la garganta, el esófago, el estómago, lo que ustedes crean que me haya quemado. Pero sí, me quemé recién. Pero básicamente la técnica para preparar el mate fue esa, ¿ok? Le voy a mostrar el ruidito que hace el mate una vez que ya lo hemos tomado. Escuchen el ruidito. Bueno, en el fondo tengo el perro, por eso está ladrando, pero escuchen el ruidito nuevamente por si no lo escucharon. Ese es el ruidito de un rico mate para principiantes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este mate? Este mate es lo mismo, hay que hacer la misma técnica, pero se los voy a mostrar también con esto porque se va a poder apreciar un poquitito mejor, ¿no? El huequito de la yerba. Entonces vamos por eso. La yerba, la bombilla es la misma porque el tamaño no es tan grande, ¿ok? Entonces vamos a poner la yerba como les mostré. Vamos a poner la yerba. Vamos a poner la yerba. ¿Lo ven? Miren. Acá se nota más el huequito como la estamos dejando. ¿Es así? Obviamente vamos a hacer la filtración como les enseñé, a ver si se acuerdan. Vamos a poner la mano, vamos a hacer así. Piqui, 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 piqui. Y dan vuelta la mano y ven cómo sale todo ese polvito. Eso es el hollín de la yerba. Eso es lo que le da el sabor intenso a la yerba. ¿Ok? Se los recomiendo a aquellos que son principiantes. Entonces vamos a buscar el huequito. Vamos a poner un huequito, algunos le ponen agua para que se quede ya establecido el huequito, o hay unos divisores que se compran y entonces te queda para este lado, más fácil, ¿ok? ¿Ven? Está el huequito y lo que vamos a hacer, discúlpenme, voy a sacar la bombilla del otro mate. Lo que vamos a hacer es introducir la bombilla hacia adentro, al fondo, que toque ahí. Fíjense en el hueco que quedó comparado, ¿ven? La ponen bien en el centro y ya no la mueven más. Ya no muevan la bombilla. Lo peor que le puede hacer a alguien que está cebando mate es moverle la bombilla, porque él tiene la técnica, entonces no se mueve. Vamos a hacer así y es exactamente lo mismo. Le agregamos el agua en la bombilla. Acuérdense, siempre lo tiramos arriba de la bombilla, no directo a la otra. Ahí está. Ahora se va a absorber, van a ver cuánto se tarda y se va a ir absorbiendo solito. Ahí en el huequito. ¿Ves? Que ya se hinchó y se niveló a la otra. Lo que pasa es que están flotando ahí. Y la ven. ¿Ves? Vamos a poner un poquito más para que vean. Ahí está. Miren las pumitas. Miren ese mate. Miren ese verdadero mate. Y básicamente es eso, muchachos. Esto te lleva casi un cuarto de paquete de yerba. Es la misma técnica, lo llenas de yerba, le das el huequito, lo das vuelta, es lo mismo. Hacemos así, esperas que tenga así, si tenés mano grande, listo, le sacas todo el hollín, tiqui, 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 listo. Pones la bombilla y echas siempre el agua sobre la bombilla. Lo mismo pasaría con este. Lo que hay que hacer, solo si van a usar un mate de calabaza, lo tienen que dejar curar. Van a poner yerba vieja de mates anteriores, esta yerba vieja que se tomó el mate, rellenan este mate de calabaza y lo dejan una semanita a reposar para que se cure toda la madera. Este le da un sabor más intenso a la yerba mate, ¿ok? Y sí hay diferentes sabores también
se pusieron de moda para la yerba mate, pero la yerba mate verdadera es esta, sin sabores, sin azúcar, sin mezcla, sin nada. Y el verdadero mate, por supuesto, se toma sin azúcar. Le pueden poner azúcar para aquellos que recién están empezando y voilà. Y este va a ser tu compañero durante toda tu vida si es que realmente te gusta la yerba mate y esta manera de tomarlo. Muchas gracias, espero que le haya sido entretenido y por supuesto, si quieren comprar un matecito, adelante. Comiencen con algo pequeño y luego intermedio y después, si ya se hacen profesionales, se van al grandote, ¿ok? Se van al grandote o si quieren uno de madera. Acuérdense, la materia prima es la misma, la yerba mate, que nadie te engrupa, ¿ok? Lo que varía es el tamaño del mate y por supuesto el tamaño de las bombillas. Esta va para un tamaño más grande. Generalmente el tamaño regular es chiquitito, ¿ok? Si lo quieren la bombilla en mate grande para que vean cómo queda, ahí va a estar lleno de yerba, disculpen, ahí va a estar. Así que espero que les haya gustado este video y técnicas del mate para que se hagan un profesional de la yerba mate. Los dejo aquí en el canal para que sigan disfrutando de los videos y para que podamos conocer mejor las propiedades de todo lo que comemos, ¿ok? Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.